SAWAC Radio, Veritas Audire, transmitiendo desde Zapotlán de Juárez Hidalgo, presenta Sabores de México. Buen día, sean bienvenidos a una emisión más de su programa Sabores de México. Los saluda con el gusto de siempre Melania y Carolina. El estado del que hoy hablaremos es Quintana Roo. Quintana Roo es uno de los 31 estados que, junto con la Ciudad de México, conforman las 32 entidades federativas de los Estados Unidos mexicanos. Está situado al este de la península de Yucatán, en la frontera con Centroamérica. Colinda con los estados de Yucatán hacia el noroeste y Campeche al oeste. Al norte con el Golfo de México, al sur con el río Hondo, delimita su frontera con Belice. Las playas al oriente de su territorio son bañadas por las aguas del Mar Caribe. Sus localidades más pobladas son Cancún, Chetumal, Playa del Carmen y San Miguel de Cozumel. Es, junto con Baja California Sur, la entidad más joven del país. El tema que a continuación escucharemos lleva por título Soy Quintana Roo. En Cozumel, en el año 2010, surgió la inspiración de dos quintanarroenses que grabaron la nueva canción de Quintana Roo. Soy Quintana Roo se titula La composición de Blanca Torres y Miguel Ángel Martínez, la cual se escucha en voz de Argelia Chacón. Escuchémosla. Estás escuchando SAWAC Radio, Veritas Audire, transmitiendo desde el municipio de Zapotlán de Juárez Hidalgo. Carrizo, coco y mangle, soy ocelote y faisán. Soy guerrero con riqueza en el plumaje, somos el cielo en el mar. Soy río hondo y cenote azul, soy Chetumal, también Tulum. Eres la voz que canta y sueña, eres también Quintana Roo, tierra de esperanza. Quintana Roo, que vive y que canta al latir de tu corazón. Rinconcito de patria, Quintana Roo. Quintana Roo, tierra de esperanza. Quintana Roo, que vive y que canta a la selva de tu corazón. Brinde rayito de sol, Quintana Roo. Soy Holbox de Arrecife en Cozumel, eres palmera, playa y manatí. Soy la lluvia, niebla y pantano, eres la ceiba y río subterráneo. Fuimos itzaes, golondrinas y jaguares, somos la tierra y su linaje. Fui bacalal, polén y chamanjá, somos también a la selva
Estás escuchando Saguac Radio, Veritas Audire, transmitiendo desde el municipio de Zapotlán de Juárez, Hidalgo. Estamos de regreso en su programa Sabores de México. En esta emisión conoceremos la historia de esta bella entidad. Escuchémosla. La historia de Quintana Roo como estado comienza en 1902. Rebelde, de la parte oriental de la península. El presidente Porfirio Díaz buscaba el control económico y político de la frontera con Belice y la explotación de estas ricas tierras en recursos naturales y forestales. El 24 de noviembre de 1902 se creó el territorio federal de Quintana Roo con una extensión de 50,000 kilómetros cuadrados. Pocos años después fue nombrado el general de división José María de la Vega primer jefe político de Quintana Roo, ejerciendo su función desde el Campamento General Vega, que funcionó en los hechos como capital del naciente territorio. Durante la administración de José María de la Vega, se optó por una división en 3 distritos de acuerdo con su situación geográfica, norte, centro y sur. De 1903 a 1911, el general Ignacio Bravo se desempeñó como jefe político del territorio. Por esos tiempos, la región se caracterizó por el creciente arribo de presos políticos y opositores al régimen de la colonia penal llamada Cuerpo Operarios. Entre abril y mayo de 1903 se llevaron a cabo las primeras elecciones en el territorio de Quintana Roo para conformar los ayuntamientos en Payo Obispo, Bacalar, Xcalac, Campamento General Vega e Isla Mujeres. En Cozumel se instaló una junta municipal. El 27 de febrero de 1904 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley Organización Política y Municipal del Territorio Federal de Quintana Roo, en la que se especificaba que la capital del territorio sería Santa Cruz de Bravo. A partir de 1911, el general Manuel Sánchez Rivera fue enviado por el gobierno del presidente Francisco I. Madero para sustituir a Ignacio Bravo en el poder. En junio de 1913, Venustiano Carranza decretó la anexión del territorio de Quintana Roo a Yucatán. En junio de 1915, el gobernador de Yucatán, Salvador Alvarado, decidió devolver a los mayas el poblado de Santa Cruz, desplazando la capital a Payo Obispo. El 26 de junio, Carranza expidió en Veracruz otro decreto que derogaba el de 1913 y reintegraba el territorio de Quintana Roo. En 1918, Carranza otorgó a Francisco May el grado de general constitucionalista, mismo que controló y monopolizó la compraventa de toda la producción chiclera de la zona y concentró gran poder político. Entre 1916 y 1930, con el traslado de la capital del territorio a Payo Obispo, la zona sur de Quintana Roo tuvo un importante desarrollo. La organización política del territorio se modificó en 1917 con la creación de los municipios libres promulgada en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Quintana Roo quedó dividido en 3 municipios, Cozumel, Isla Mujeres y Payo Obispo. En 1924, Plutarco Elías Calles nombró al general Amado Aguirre gobernador del territorio y al propio tiempo jefe de una comisión para realizar un estudio político, administrativo y económico de Quintana Roo, con la intención de evaluar la conveniencia de conservar al territorio como entidad dependiente de la Federación. Durante la gestión del Dr. José Cirov, a fines de 1928 se decretó la desaparición de los municipios libres en los territorios federales. Estos fueron sustituidos por delegaciones de gobierno, lo cual nuevamente dio al gobernador un poder centralizado y provocó que varios quintanarroenses fueran relegados de los puestos públicos. Quintana Roo quedó dividido en 4 delegaciones con cabeceras en Payo Obispo, Santa Cruz, Cozumel e Isla Mujeres.
El 14 de diciembre de 1931 se decretó la anexión de Quintana Roo a los estados de Yucatán y Campeche, aduciendo que en el territorio, al no poder bastarse a sí mismo económicamente, representaba un enorme egreso para la Federación. El 11 de enero de 1935, el presidente Lázaro Cárdenas emitió un decreto publicado en el Diario Oficial, el 16 de enero, mediante el cual se creó nuevamente el territorio federal de Quintana Roo. El 8 de febrero de 1935 ocupó la gubernatura del territorio el general Rafael Melgar, considerado como uno de los gobernadores más destacados de la entidad. Melgar dejó que la gubernatura del territorio en diciembre de 1940. Le sustituyó Gabriel Guevara, quien permaneció en el poder hasta 1944. En abril de 1944 tomó posesión como gobernador del territorio Margarito Ramírez, quien ha sido el gobernador con mayor tiempo de permanencia en el poder. La oposición a este gobernador estuvo representada en organizaciones como el Comité Pro Gobernador Nativo, formado en Cozumel, el Frente Renovador Quintanarroense y el Comité Pro Defensa Territorial de Quintana Roo. Durante la gestión de Margarito Ramírez, un huracán cambiaría la historia de la zona del sur del territorio, y sus consecuencias traerían tiempo después beneficios económicos y cambios políticos sustanciales. El presidente Adolfo López Mateos nombró como gobernador del territorio al ingeniero Aarón Merino Fernández, quien con el apoyo económico de la Federación contribuyó a la reconstrucción de Chetumal. Y no solamente reconstruyó Chetumal, después del devastador huracán Janet en 1955, fecha en que quedó en total abandono, dada la huida de las autoridades ante aquella devastación total. Era una tierra de nadie, insalubre y virtualmente inhabitable. Merino Fernández en realidad rescató la región y puso la primera piedra, por así decirlo, para crear la infraestructura que permitiría a este territorio convertirse en estado libre y soberano de Quintana Roo. Bajo su mandato se lanzó una labor de urbanización moderna con la instalación de la primera red de agua potable y drenaje, así como el primer servicio telefónico de su historia en Quintana Roo. En esos años, aparte de Palacio de Gobierno, el cine frente al Zócalo y el maltrecho Hotel Los Cocos, que estaba convertido en cuartel militar y totalmente derruido, todas las casas eran de madera, montadas en zancos como el típico en otras zonas tropicales. El Hotel Los Cocos fue rehabilitado con una total remodelación de instalaciones, habitaciones y demás servicios propios de un hotel. Fue inaugurado por el licenciado Adolfo López Mateos en 1960, bajo el mando de Merino Fernández y la de su equipo, quien trabajó activa y entusiasta con los empresarios y habitantes de Chetumal. En ese entonces, además de la construcción de amplias calzadas 100% iluminadas, se comenzaron a levantar casas, habitación, ya no de madera, como lo eran absolutamente todas las construcciones en Chetumal y de toda la región en general. Comenzaron a levantarse por todo Chetumal las casas y demás construcciones perfectamente planeadas y edificadas con estructuras sólidas e imperecederas por arquitectos capacitados, ya con instalaciones eléctricas e hidráulicas totalmente modernas. En Cozumel, Merino Fernández promovió por primera vez el turismo a gran escala, con la construcción del Hotel Presidente, llevando desde la Ciudad de México a empresarios y constructores de punta para tal efecto. Bajo su mando, también se trabajó activamente en Chetumal y Cozumel y otras localidades, hasta entonces olvidadas, en campañas de vacunación contra el paludismo, así como la construcción de centros de salud, escuelas y carreteras. Promovió la colonización del entonces territorio por empresarios, constructores, inversionistas, al igual que trabajadores de otros estados de la República Mexicana, iniciando así un cambio radical, urbanístico y social, en el
hasta entonces territorio de Quintana Roo, convirtiéndose así y a partir de entonces en el parte de aguas de lo que hoy es el estado mexicano más atractivo para el turismo nacional e internacional. También por el supuesto, Merino Fernández impulsó y fomentó la pequeña industria y el desarrollo de la agricultura y ganadería, así como la cultura general. En 1964, Merino Fernández fue sustituido por Rufo Figueroa, acorde con el proyecto de transformación económica y social del territorio. Durante su gestión tuvo lugar a la creación del ingenio Álvaro Obregón en tierras del ejido Pucte. Se inició la expansión de la red carretera hacia el norte del territorio para comunicar Felipe Carrillo Puerto con Tulum y Playa del Carmen. El último gobernante de esta década fue Javier Rojo Gómez, quien inició su periodo en mayo de 1967. Se construyeron obras de beneficio social, entre las que destacan el Centro Regional de la Enseñanza Normal en Bacalar, la construcción de la carretera Chetumal-Escárcega, la pavimentación de la carretera Puerto Juárez-Playa del Carmen y la terracería del camino Felipe Carrillo Puerto, Tulum. La orientación económica de la entidad daría un giro de 180 grados al iniciar en Quintana Roo la industria turística, hasta entonces poco explotada en la República Mexicana. Iniciaba la gestión de Cancún. A fines de 1970 falleció Javier Rojo Gómez, sustituyéndole el 4 de enero de 1971 David Gustavo Gutiérrez Ruiz, quien fue el primer gobernador de Quintana Roo como territorio federal. En 1972, el presidente Luis Echeverría Álvarez emitió un acuerdo presidencial que otorgó para todo el territorio la condición de zona libre durante los siguientes 8 años. Al fin, Quintana Roo reunía las condiciones necesarias establecidas en el artículo 73 de la Constitución, el cual dispone que para dejar su condición de territorio debía contar con una población mínima de 80,000 habitantes, ingresos propios suficientes para cubrir los gastos de administración pública, así como la existencia de la infraestructura agrícola, industrial, comercial y educativa, entre otras. El 2 de septiembre de 1974, Echeverría envió al Congreso de la Unión una iniciativa ley para que Quintana Roo y Baja California Sur fueran elevados a la categoría de estados, tras la aprobación de las legislaturas estatales. El 8 de octubre de 1974, Quintana Roo nació como estado libre y soberano, con los mismos límites y extensiones que se le había otorgado en 1902. David Gustavo Gutiérrez Ruiz fue nombrado gobernador provisional. Finalmente, el Congreso instalado el 25 de noviembre de 1974. Los constituyentes, en sesión del 4 de diciembre de ese año, dieron entrada al anteproyecto de ley presentado por el Ejecutivo David Gustavo Gutiérrez para dotar al Estado de su propia constitución local. El 9 de enero de 1975 fue aprobada la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo y promulgada el 12 de enero del mismo año en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Quintana Roo. Estás escuchando SAWAC Radio, Veritas Audire, transmitiendo desde el municipio de Zapotlán de Juárez, Hidalgo. Con fulgor brilla la luna, con ternura el mar se acuna, susurrando una canción.
más hermosa que ninguna. Te imagino en esa cuna natural que Dios te dio. Cúbrete tu piel morena con el cobertor de arena de tus playas de algodón, y en tu recámara bella con tu pijama de estrellas suéñame Quintana Roo. Con su brazo que te extiende, es Cancún el que sostiene tu silueta tropical. Cozumel e Isla Mujer te contemplan cuando duermes, abrazada Chetumal. Cúbrete tu piel morena con el cobertor de arena de tus playas de algodón, y en tu recámara bella con tu pijama de estrellas suéñame Quintana Roo. El tema que acabamos de escuchar lleva por título Suéñame Quintana Roo. La canción, más conocida como Suéñame Quintana Roo, es patrimonio del Estado y fue tomada como una donación del artista popular en los años 70 y 80 del cantautor Ricardo Cerrato, originario de Argentina. Estás escuchando SAWAC Radio, Veritas Audire, transmitiendo desde el municipio de Zapotlán de Juárez, Hidalgo. Estamos de regreso en su programa Sabores de México. La receta que el día de hoy les presentaré son unas empanadas de almuerzo quintanarroense. Para hacer la pasta necesitamos 4 tazas de harina, 2 cucharaditas de polvo para hornear, 2 cucharadas de sal, 6 cucharadas de manteca de cerdo, 2 huevos y agua fría necesaria. Para el relleno de la carne necesitamos 2 cucharadas de aceite de maíz, una cebolla chica finamente picada, 2 chiles serranos o al gusto picados, 200 gramos de falda de res cocida y desmenuzada, 2 jitomates medianos despepitados y picados, una cucharadita de cilantro picado o puede ser al gusto. Para el relleno de picadillo necesitamos un cuarto de cebolla media finamente picada, un diente de ajo picado, 30 gramos de mantequilla, 250 gramos de lomo de cerdo molido, cocido con media cebolla y un diente de ajo, una taza de jitomate molido y colado,
1 cucharada de perejil picado, 2 cucharadas de pasitas, 2 cucharadas de almendras peladas y picadas, sal y pimienta al gusto, 1 cucharadita de azúcar y un huevo batido con 1 cucharada de agua fría para barnizar. Para hacer la pasta tenemos que cernir la harina con la sal y el polvo para hornear. Se mezcla con la punta de los dedos con la manteca hasta formar chicharitos. Se le añaden los huevos y el agua fría necesaria para formar una pasta trabajable. Esta se deja reposar 30 minutos. Mientras, hacemos los rellenos con la carne guisada. En el aceite se acitrona la cebolla y el chile picado. Se añade la carne y se sofríe durante 1 minuto. Después se añade el jitomate, el cilantro y la sal al gusto. Se deja sazonar muy bien. Debe quedar un guiso espeso. Para hacer el relleno de picadillo, se acitronan la cebolla y el ajo en mantequilla. Se añade el jitomate y cuando esté chinito se le agrega el perejil, la carne, las pasitas, las almendras, el azúcar, la sal y la pimienta al gusto. Ya que tenemos nuestro relleno, extendemos la masa muy delgada con un rodillo. Es muy importante enharinar la mesa donde vayamos a trabajar la masa para que ésta no se pegue. Después se cortan círculos de 15 centímetros de diámetro y se van rellenando. Se doblan como si fueran quesadillas y se pegan los bordes con un poco de clara de huevo y se presiona con los dedos. Se barnizan y se meten al horno precalentado a 200 grados durante 25 minutos o hasta que éstas estén cocidas y doradas. Y bueno, ya que estamos hablando de un estado donde hay playas, les dejo también la receta de un delicioso cóctel llamado Sex on the Beach. Para hacerlo necesitamos hielo, 1,5 onzas de vodka, media onza de licor de durazno, media onza de jugo de piña, jugo de arándano y una cereza para decorar. Primero que nada hay que poner hielo en un vaso highball. Enseguida agregamos el vodka, el licor de durazno y el jugo de piña. Llenamos nuestro vaso con el jugo de arándano, decoramos con la cereza y ¡listo! Ya tenemos unas deliciosas empanadas quintanarroenses y un delicioso cóctel. Estás escuchando SAWAC Radio, Veritas Audire, transmitiendo desde el municipio de Zapotlán de Juárez, Hidalgo. ¿Sabías que el Festival de la Cultura del Caribe se celebra la convergencia cultural y los lazos que unen a las diversas naciones del Caribe y se ha afirmado como uno de los principales festivales del país, similar en proporciones y estructura al Festival Internacional de Cultura Maya en el vecino estado de Yucatán? Típicamente celebrado en el mes de noviembre, se invita a delegaciones de varios países de la región a participar en diversas muestras culturales, artísticas y académicas en todos los municipios del estado. Durante la agenda del evento se desarrollan diferentes actividades artísticas que abarcan manifestaciones como música, danza, teatro, artes visuales, literatura, pensamiento caribeño, crítica de arte, cocina y filatelia. Estás escuchando SAWAC Radio, Veritas Audire, transmitiendo desde el municipio de Zapotlán de Juárez, Hidalgo. Si tienen alguna duda o algún comentario sobre este y los demás programas, no olviden contactarnos a través de Facebook y Twitter como SAWAC Radio. También pueden enviarnos un correo electrónico a sawacradio@gmail.com. También pueden acceder a nuestra aplicación oficial SAWAC Radio. Aquí pueden entrar al chat en línea y dejarnos sus comentarios. Bueno, hemos llegado al final de esta transmisión. Esperamos les haya gustado. En la siguiente emisión conoceremos un nuevo estado. Se despide de ustedes Melania, y recuerden que les sean propicios la suerte y el amor y que el viento sople a su favor.
Se despide de ustedes Carolina, y no olviden que hoy puede ser un gran día y mañana también. Los dejamos no sin antes ponerles el himno al estado de Quintana Roo. Esta obra es letra de Ramón Iván Suárez Camal y música de Marco Ramírez Canul. Este nació en 1985 por encargo del entonces gobernador Pedro Joaquín Caldwell. ¡Hasta la próxima! SAWAC Radio, Veritas Audire, transmitiendo desde Zapotlán de Juárez Hidalgo, presentó